Entonces vuelvo de repente. Entonces vuelvo a presentarles 82 años con múltiples factores de riesgo, FA y Flutter, que la ven con disnea y plantean se plantea que el paciente tenga una estenosis aórtica severa, dado la edad, las comorbilidades que tiene además, no pueden conseguir gradientes elevados, y la mujer les hace una FA en el eco transesofágico, y pueden detectar algunas cosas, como que el gradiente es leve a moderado, pero por planimetría encuentran una estenosis aórtica severa, la FA está muy rápida, encuentran una lesión aórtica que no les parece muy severa, una insuficiencia tricúspida moderada, la función biventricular normal, y datos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, es decir, que una insuficiencia tricuspidia con una velocidad de insuficiencia tricuspidia elevada, lo que les hace hipertensión pulmonar, un gradiente ventrículo derecho, aurícula derecha elevado y una vena cava sin colapso, por lo tanto estiman una presión pulmonar alta, y entonces plantean que este enfermo conceptualmente es una estenosis aórtica severa, y lo empiezan a dirigir hacia TAVI, una mujer de 82 años, pero dicen, antes de hacerle TAVI, le hacemos una coronariografía y un cateterismo derecho para ver dónde estamos. Entonces, bueno, este es el ecocardiograma, que no les voy a... Bueno, ahí ven la velocidad, el llenado mitral, ven también la velocidad el flujo de la tricúspide, ¿no? Que es alto. Bueno, entonces van al cateterismo derecho y a la coronariografía. La coronariografía nos muestra lesiones coronarias, el cateterismo derecho muestra una onda A con una presión telerespiratoria de 12, una presión del ventrículo derecho de 75-12, o sea, una presión sistólica del ventrículo derecho muy elevada, tiene hipertensión pulmonar, como venían diciendo, la presión diastólica del ventrículo derecho 12, que coincide con la presión de la aurícula derecha, y la presión de la arteria pulmonar 75-30 y una media de 45, es decir, que definen hipertensión pulmonar importante en una mujer de 82 años. Y como ven, el ritmo es irregular, ¿no? Parece un flutter, un ataque auricular o una FA parcialmente bloqueada, pero está rápida, ¿no? Cuando van a hacer la enclavada, cuando ponen el Swan-Ganz y enclavan la pulmonar, se encuentran con este registro en el cual hacen la media digital, que es lo habitual, es decir, promedian el registro de presión enclavada y encuentran una media digital de 21-23, pero se quedan con la duda si la presión telediastólica, o sea, cuando uno mide la presión enclavada, tiene dos opciones, mide la media, que es aritmética, pero va al final de la curva cuando al punto telediastólico y al final de la expiración y toma la presión. Encuentran ondas B prominentes y entonces dicen, bueno, pero la presión telediastólica es mucho más alta que la media. Entonces, ya sea por un método o por otro. Entonces, las coronarias no tienen lesiones. Entonces, la primera pregunta que se hacen es, bueno, ¿qué valor tiene esta PCP? Esta PCP, esta enclavada pulmonar está mal medida, es imposible que tenga esa PCP tan elevada, mediría directamente la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, comprobaría la enclavada pulmonar en el otro pulmón, volvería a ser cero a la altura de la aurícula izquierda, posibilidad de calibrar. Bueno, se hacen algunas preguntas con respecto, el médico que está trabajando en este cateterismo, que se encuentra con estas presiones difíciles, se hace estas preguntas y no las sabe responder bien, y yo se las hago a ustedes y las dejo planteadas. Entonces dice, vamos a repetir lo mismo, ven que es una FA Rapnar, es muy malo el registro, donde lo que domina es una gran variación respirofásica, ¿no? Es decir, esa curva que ustedes ven ahí tiene que ver con oscilaciones respiratorias. Esto es muy importante, ¿está? Es decir, toda esa modificación de la curva, ustedes acá en la curva de enclavada pulmonar tienen que buscar onda A y onda B, clásicamente, pero lo que ven es una gran oscilación que responde a la frecuencia respiratoria y no a la cardíaca. Por lo tanto, está complicando la variación respiratoria, está complicando dónde medir la enclavada pulmonar. Si la mido en el valle, si la mido en la media, si la mido arriba, si mido la onda A, si tomo una media, ¿qué es lo que hago con esta presión para definir exactamente dónde está el enfermo? Ya sé que tiene hipertensión pulmonar,
pero no tengo bien claro qué enclavada pulmonar tiene. Sé que la tiene alta, o sea que va a ser un grupo 2, pero no sé exactamente dónde tiene. Si tiene Entonces, seguimos, lo hacen los dos pulmones pensando que habían clavado mal, etcétera. Los dos pulmones son iguales. Seguimos adelante. Entonces, bueno, ¿cómo procedería? Se vuelve a hacer otra vez otra serie de preguntas. No hay motivo para hacer más determinaciones, dado que el paciente tiene mucha variación respiratoria. La media de la onda de la enclavada lo llamamos PSP, la pondré en el informe y es media de la digital y chao, me olvido de los problemas, digo, hago la media y nada más. O considero que el valor real tengo que hacerlo al final de la expiración, que es 34-36, entonces voy a poner el informe, no me queda muy claro. Creo que es necesario, como es un valor tan alto, digo, bueno, entonces no estoy seguro de lo que estoy midiendo, entonces vamos al ventrículo, midamos la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y comparemos con esta presión enclavada, a ver si realmente es verdadera, porque en teoría, cuando uno tiene dificultad con la enclavada, puede ir al ventrículo izquierdo. En definitiva, se hace varias preguntas el colega para ver qué hace. Bueno, entonces dice, bueno, voy al ventrículo izquierdo. Va al ventrículo izquierdo y dice, tiene el mismo valor de la PSP y va al ventrículo izquierdo, cruza retrógradamente la válvula aórtica, o sea, ya tenía un catéter, ¿se acuerdan que ya había hecho una coronariografía? Cruza el catéter la válvula aórtica y mide la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y le da 12-15, lo cual significa para él otro problema, porque hizo un movimiento que le dio un problema, porque encontró una presión telediastólica de 15 y tenía una enclavada pulmonar de 21, o si tomaba la telediastólica de 34, o sea que se embarulló más, en el sentido que encuentra problemas, porque la presión telediastólica no le coincide con la presión de la aurícula izquierda. Además, no encuentra mucha calcificación de la válvula aórtica y cruza con gran facilidad, y el gradiente transvalvular pico a pico de 15 milímetros, o sea que entra en lo que nosotros llamamos en un gran miedo cuando estás haciendo un cateterismo de esto, porque entró por estenosis aórtica y vos pensabas que era un enfermo para TAVI, venía para TAVI, no había nada que hacer una coronariografía, un cateterismo derecho, medir las presiones y vamos arriba. Resulta que el gradiente transvalvular aórtico no es severo, tiene 15. No le viste calcio en la aorta. Además, lo cruzaste con gran facilidad al ventrículo izquierdo. Además, no te coincide la presión diastólica final con la presión, pero no te coincide, no coincide para nada la presión telediastólica del ventrículo izquierdo con la presión enclavada pulmonar, y además la enclavada pulmonar, según como la mida, me da valores totalmente diferentes. Es decir, que estoy en una gran nebulosa, que es lo que pasa en muchos cateterismos. O sea, lo único claro es que no tiene lesiones coronarias. Todo lo demás es un gran fango que no sabemos bien dónde estamos. Entonces, ¿cómo interpreta los resultados? ¿Cómo pone el informe el hemodinamista? ¿Cómo hace para poner el informe con estos datos tan...? Entonces dice, bueno, la enclavada pulmonar está mal medida en ambos pulmones, el valor válido es el de la enclavada pulmonar, el valor válido de la enclavada pulmonar es el... Voy a aferrarme a la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y me olvido de la PSP, o la PSP está bien medida y es verdad todo lo que tengo, o sea, la PSP está bien medida y la presión diastólica final es 15, eso implica que hay un gradiente significativo entre la PSP y la presión diastólica final, así que debo ponerlo en el informe y buscar causas de eso. ¿Por qué va a tener una presión diferente entre una y otro? No entiendo la discordancia entre presión diastólica final y PSP, no lo pongo en el informe. La PSP está bien medida, lo que hago mal es la presión diastólica final, si no hay estenosis mitral en el eco no puede existir esto, entonces tengo un gran barullo y no sé exactamente qué voy a poner. Pero ustedes acuérdense que con ustedes como clínicos van a recibir un informe, que es el resultado de la interpretación del cardiólogo que está haciendo el procedimiento, del razonamiento de él y sus colegas en ese momento, y que va a ser un informe que va a intentar ser lo más lógico posible y que van a vender algo. Ahora, eso que te van a vender no necesariamente es la verdad, porque el mismo cardiólogo que está haciendo esto se está haciendo estas preguntas y no sabe para qué lado ir. Bueno, entonces, en suma, lo que él hace, el informe que hace final dice, bueno, la presión de la aurícula derecha es 8, la presión del ventrículo derecho es 75,8, la presión de la arteria pulmonar es 75,30 con una media de 45, la enclavada pulmonar es 32,34 medida en telediástole y en telespiración con onda B prominente, con comprobada calibración del 0. La curva de PSP realizada en ambos pulmones no tiene diferencia. Para confirmar dicho valor se mide directamente la presión diastólica final del ventrículo izquierdo cruzado retrógradamente la válvula aórtica, no se observa calcificación por escopía y se cruza con gran facilidad el ventrículo izquierdo. La presión telediastólica del ventrículo izquierdo es 12,15, lo que implica que hay un gradiente significativo entre la enclavada pulmonar y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. A valorar un motivo que lo explique. Se realiza gradiente transaórtico de retirada, teniendo un gradiente pico de 10 milímetros, poco compatible con estenosis aórtica severa. La saturación de la arteria pulmonar es 54,6, la hemoglobina de 11, el gasto cardíaco por FIC es 3,98, el gasto cardíaco
el índice 1,73, el gasto cardíaco por termodilución en 3,19, y el índice igual, las resistencias pulmonares totales son 14 Wood, y las resistencias son 3,45 Wood, las resistencias vasculares pulmonares, con termodilución, la saturación periférica, y dice, y pone como nota el hemodinamista, dice, descartar valvulopatía mitral significativa, estenosis de las venas pulmonares, o menos probable hipertensión tipo EVOC-Light, que explique un gradiente entre la PCP y la presión diastólica del ventrículo izquierdo, y como última posibilidad, considerar el error de medición de la enclavada en ambos pulmones. Si les llega este informe, muchachos. Entonces, ¿a qué se van a agarrar realmente? ¿Qué van a hacer con este enfermo? Entonces, es un poco, lo que intenta mostrar esta historia, es un poco que se necesita cierto expertise para entender lo que está pasando, para tomar las decisiones correctas, encontrar una explicación para esto y intentar redondear el enfermo hacia algún punto. Bueno, el enfermo sigue y el 22 del 11 tiene un dolor costal izquierdo de 8 días de evolución, con empeoramiento, no sé qué. Tiene un BNP muy alto, insuficiencia renal. La tomografía descarta, el electrocardiograma vuelve a mostrar flutter, ingresa por insuficiencia cardíaca descompensada con respuesta ventricular rápida y fracaso renal agudo, ingresa por tratamiento deplectivo, se le hace cardioversión eléctrica para sacarle la FA y aclarar la valvulopatía, se cardiovierte, le hacen un nuevo eco cardiovertida, pero les vuelve a entrar en FA, y entonces se realiza un día después, pero con una frecuencia auricular mucho más baja, y encuentran en el ecocardiograma que el ventrículo izquierdo no está dilatado. O sea, vuelven a repetir el eco. Dicen, el cateterismo, dejarlo acá en un costado, que no entendí mucho lo que dice. Le sacan la FA rápida y le vuelven a hacer un eco, y encuentran un ventrículo izquierdo no dilatado, una buena FEB, un ventrículo derecho no dilatado, con una fracción de sección normal, una válvula aórtica trivalva, con una insuficiencia aórtica ligera central, una válvula mitral con velos sutilmente engrosados, calcificación nodular de la cara ventricular. No se visualiza adecuadamente las venas pulmonares izquierdas. El área del tracto de salida está en 3D, el área valvular les da 1,1, el velo posterior de la mitral, etcétera, etcétera, un gradiente medio de 3,4, una insuficiencia tricuspidia muy importante, 2 a 4, y una presión estimada de 80 milímetros de mercurio. Le hacen una tomografía, descartan estenosis de las venas pulmonares, porque habían planteado en el cateterismo, la aurícula izquierda dilatada, la arteria pulmonar dilatada, un score de calcio de bajo, ¿tá? Un patrón de mosaico del parénquima pulmonar, subjetivo a alteraciones de las venas pulmonares. Y entonces, yo les muestro este caso para entender que los casos pueden ser complejos de interpretar y que no van a ser absolutamente lineales. Y que ustedes se van a encontrar con una cantidad de información que van a tener que desglosar, porque el paciente, en definitiva, que van a tener que definir si va a válvula o no va a TAVI, son ustedes, o va a ser en conjunto, pero el paciente es de ustedes y tiene un marasmo de información que tienen que procesar. Entonces, para redondear este caso, la impresión clínica es que este paciente ingresó por insuficiencia cardíaca en relación a un flutter auricular o fibrilación auricular rápida, y en un enfermo que ya hizo una insuficiencia renal aguda sobre una insuficiencia renal crónica. Tras el último eco en FA, la respuesta ventricular contegrada, integrando los datos, se concluye, y la tomografía, que la estenosis aórtica no era severa, sino que era moderada, que la estenosis mitral es ligera, que la insuficiencia mitral es leve, que la hipertensión pulmonar es severa, que no existe estenosis de las venas pulmonares, y que la elevación severa de la enclavada pulmonar debe ser una aurícula muy restrictiva, por lo que se considera que el paciente no es subsidiario de recambio valvular en el momento actual. Algunas consideraciones importantes: este enfermo tiene múltiples dificultades. En primer lugar, está en flutter rápido, o en taquicardia auricular, o en fibrilación auricular, y tiene hipertiroidismo. O sea que no hay que intentar estudiar un enfermo con esta frecuencia cardíaca, porque la interpretación de las curvas en esta frecuencia cardíaca es compleja y agrega ya para definir los puntos de corte, una dificultad muy importante. O sea, si ustedes hacen un cateterismo derecho a 150 ciclos por minuto, va a ser muy difícil interpretarlo. ¿Ah? Está claro que es un grupo 2 de hipertensión pulmonar en lo clínico, no es una viejita de 82 años con múltiples factores de riesgo, y que todos los valores han mostrado que la enclavada pulmonar está alta, ya sea por enclavada pulmonar, o por presión diastólica final del ventrículo izquierdo, o por presión telediastólica del ventrículo izquierdo, y que tiene un fenotipo combinado, que es el otro aspecto, es decir, que no es pura
expresión de transmisión de la enclavada pulmonar, la presión pulmonar, sino que también hay un componente precapilar asociado porque tiene presiones muy altas y un gradiente transpulmonar elevado. Que hay que tener que el llenado mitral y la insuficiencia, bueno, también esto no importa, dice que la curva de la enclavada pulmonar tiene grandes variaciones respirofásicas y que además el ritmo está en FA o en flutter, por lo que no hay ondas A y ondas B, por lo tanto, por lo tanto no cumple el criterio de onda B. Cuando no hay un ritmo sinusal, no hay ondas A. Se pueden ver ondas B, pero no se pueden ver ondas A. En esta situación, estoy de acuerdo en medir la media del ciclo cardíaco y no medir la onda A para medir la enclavada pulmonar. Medir el final de la diástole no es válido porque verdaderamente no hay ondas A. Y las ondas B no son realmente gigantes, por lo cual se podría hacer o un promedio, o sea que la enclavada verdadera es la media del ciclo cardíaco, no buscarla al fin del ciclo cardíaco, o si no, lo otro que se puede hacer es a 160 milisegundos después del QRS. Lo otro que habría que hacer es una medida simultánea del ventrículo izquierdo y de la enclavada pulmonar para ver el verdadero gradiente transauricular. Y que entre las causas de disociación entre la enclavada pulmonar y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo está la estenosis mitral, pero no se olviden que hay otras causas, que están la estenosis de las venas pulmonares, el corticosteatrum izquierdo, un mixoma enorme, o la aurícula izquierda rígida, que es un síndrome característico de los viejos, sobre todo posoperados, que tienen ya una válvula, entonces la aurícula izquierda está muy rígida y la presión de la aurícula izquierda excede la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Es decir, son situaciones en las cuales la presión de la aurícula izquierda excede la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. El paradigma de eso es la estenosis mitral, pero existen otras causas, el cortriatum, que es casi lo mismo con la estenosis mitral, solamente que a mitad de la aurícula, los mixomas y las aurículas izquierdas muy rígidas, donde están muy duras, entonces la presión de la aurícula izquierda es mayor que la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Lo que yo hice con esta historia es, no entendí nada de lo que me dijo. Lo que les quise transmitir es eso. Es decir, que puede ser complejo el análisis de un enfermo, que uno lo lleva para aclarar puntos, resulta que viene más complejo y no me aclara mucho. Y entonces tengo lo que yo pensé que más o menos tenía claro, que era cómo era la enclavada pulmonar, cómo se cruzaba con la curva del ventrículo izquierdo, en ese punto al final de la diástole, ese punto de cruzamiento es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, todo eso puede ser difícil de interpretar en un enfermo a 150 ciclos por minuto, en una mujer anciana con múltiples enfermedades, con estenosis aórtica, con ventrículo izquierdo rígido, con algo de estenosis mitral, con algo de insuficiencia mitral, con hipertensión pulmonar, pero que está disociado de la valvulopatía. ¿Por qué tiene tanta hipertensión pulmonar si en realidad no tiene una valvulopatía importante? Todo parece no encajar. ¿Ah? Y eso pasa frecuentemente en la sala de hemodinamia. Y por eso es que es importante que ustedes tengan muy claro cómo hacer un cateterismo derecho, cómo hacer un cateterismo izquierdo, qué valor tiene la presión telediastólica final. O sea, cuando van a medir presión telediastólica tienen que saber muy bien dónde están parados. O sea, porque si no van a hacer cosas para enredarse muchísimo más y no van a poder salir del ovillo, como en este caso, que parece que no queda claro. Empezaron trayéndola para TAVI, ahora no es para TAVI, no tienen una valvulopatía severa, pero tienen hipertensión pulmonar muy severa. Terminamos planteando una aurícula izquierda rígida y entramos pensando que tenía una valvulopatía aórtica. O sea, puede ser difícil interpretar todo. Entonces, yo lo que pensaba hacer, tengo suerte, un poquito, tendría que dejar de compartir, es ahora sí presentarles la charla sobre hipertensión pulmonar, que es un poco más compleja. Me equivoqué. Entonces ahora compartiría
presentación, ¿no? ¿Arriba está en presentación? ¿Lo pediste presentando la otra? Para. Vamos de vuelta. Compartir pantalla. Eso de acá, y ahora tendría que ser acá, ¿no? Ahí en ese. Acá. Acá. Y ahora vamos. Dale, aquí lo puedo compartir. Y este bueno, perdón, ¿está? Bueno, entonces, ahora la charla está dirigida a buenas prácticas, posibles errores de interpretación de la hipertensión pulmonar, ¿está? Bueno, entonces, la charla está centrada en los tipos de errores que podemos cometer cuando hacemos un cateterismo derecho. Y se dividieron en 3 tipos de errores. Errores del sistema de medición, errores de medición y errores de interpretación. Entre los errores del sistema de medición, vamos a comparar algunos tipos de sistema de medición, vamos a ver qué tipos de errores de medición tenemos y sobre todo para ustedes está dirigido a la interpretación de la presión de oclusión de la arteria pulmonar, la enclavada, la presión capilar, es todo lo mismo, cómo hacemos para clasificar en precapilar, postcapilar, cómo intentar evitar esos errores, ¿tá? Y de esos errores llega la mezcla que después sale en el informe, que es difícil de interpretar. Pero si ustedes tienen en cuenta todos estos aspectos y revisan eso, van a poder encontrar un camino en el medio. Entonces, un poco de historia. Esta es la historia del cateterismo derecho, ustedes ya la conocen. Creo que ya les dieron la clase de Frossman, que fue el primer médico que se autorrealizó un cateterismo cardíaco derecho y que valió, digamos, que fuera expulsado de la universidad donde realizó esto, y posteriormente se le entregara el premio Nobel años después, entendiendo lo que había hecho el colega y viendo el valor importante que había tenido. Ustedes conocen la historia de Frossman, se autocolocó por la vena cubital con la ayuda de una enfermera, ¿no? Se autocolocó por una vena cubital una sonda vesical por vía venosa y llegó a las cavidades derechas y registró las presiones. Fue el primero que registró las presiones. Eso se consideró un acto absolutamente antiético y fue expulsado de la universidad donde estaba, y posteriormente se reconoció el trabajo de este colega por el valor que tenía, por primera vez registrar las presiones intracavitarias cardíacas, y mereció el premio Nobel. El otro aspecto importante en la historia para recalcar es la historia del Swan-Ganz. En los años 70, los doctores estos Swan y Ganz, ahora se cumplieron hace 2 años los 50 años de Swan y Ganz, que desarrollaron este catéter, que es el catéter que hoy conocemos de Swan y Ganz. Es un catéter que permite medir las presiones del sistema derecho, o sea, de todo el circuito derecho, además de medir la enclavada pulmonar y medir el gasto cardíaco. ¿Ah? Esto permitió desarrollar la cardiología en los años 70 de una manera importante, y de pensarla como la estamos pensando ahora la cardiología. Mucho proviene de la información y de los datos y la interpretación que se hizo por estos colegas con la invención de este catéter. Para mostrarle los registros originales, así eran los registros originales de Swan y Ganz, que podían medir las presiones del sistema derecho, la enclavada, la presión de la aurícula derecha, toda la corrida, ¿tá? Y abajo las presiones del gasto cardíaco por termodilución. Esto fue lo innovador de Swan y de Ganz, estamos hablando del año 70. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones actuales del uso de un catéter de Swan y Ganz que se empezaron a usar en los años 70? Bueno, no está indicado como concepto en forma global, se jerarquiza que su utilización rutinaria, su uso en la falla no está indicado, ¿tá?
O sea, que como concepto general es no usar el catéter de Swan-Ganz en forma rutinaria para todo, no, hay que usarlo puntualmente en algunos aspectos. Su uso en la falla cardíaca avanzada y en el shock cardiogénico y en el diagnóstico y seguimiento de la hipertensión pulmonar sería el resumen, digamos, de cuándo utilizar un catéter de Swan-Ganz. Es decir, que los autores, hoy por hoy, esto es actual, se redondea que el catéter de Swan-Ganz debe utilizarse poco en determinadas circunstancias, en el shock cardiogénico, en la insuficiencia cardíaca avanzada y en el manejo de la hipertensión pulmonar. Ahora, los objetivos clínicos del cateterismo derecho en el ambiente de hipertensión pulmonar deben recorrer algunas preguntas enunciadas, como las muestro en el cuadro. O sea que deben recorrer, cuando uno hace un cateterismo derecho, deben recorrer esas preguntas que yo le hago en el cuadro. ¿Tiene hipertensión pulmonar el paciente? Es la primera pregunta que uno debe hacer. Hace un cateterismo derecho y debe responder esta pregunta. ¿Tiene hipertensión pulmonar el paciente? Bueno, para definir si tiene, la presión arterial pulmonar media tiene que ser más de 20 milímetros de mercurio y se debe considerar hipertensión arterial pulmonar si la resistencia vascular pulmonar es más de 3 unidades día para clasificarla, ¿tá? Como hipertensión arterial pulmonar. La segunda pregunta es esta hipertensión pulmonar pre o post capilar? Entonces, lo que divide las aguas entre pre y post capilar, que es la segunda pregunta, tiene que ver con la presión enclavada o la presión, la que podemos llamar presión, no es exactamente lo mismo que presión capilar pulmonar, presión enclavada, wedge, o presión de oclusión de la arteria pulmonar, que es el término más exacto. ¿Va? Entonces, si la presión de oclusión de la arteria pulmonar o su subsidiario, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, a veces, aunque no siempre lo mismo, está por encima, el valor de corte es 15, bueno, entonces ahí vamos a definir una presión postcapilar. Si está por debajo, vamos a definir una hipertensión pulmonar precapilar. Algunas maniobras que una carga de volumen, o sea, tener un enfermo con mucho diurético te puede engañar en esa clasificación y perder la clasificación entre precapilar y postcapilar, y entonces puede ser necesario hacer un desafío de volumen, pero además tiene que tener los datos que obtengo en el cateterismo sobre la enclavada pulmonar, que es el valor más débil, porque tiene muchas influencias respiratorias, de mal posicionamiento del catéter, etcétera, tiene que estar en concordancia o en congruencia con el ambiente clínico del enfermo. Recordando a la mujer que hoy hablamos, claramente es un grupo 2 por la edad que tiene, o sea, cuando uno tiene 2, si no hay una enfermedad respiratoria mayúscula, seguramente esa hipertensión pulmonar uno ya adivina que es un grupo 2. ¿Ah? Además tiene que tener concordancia con el ecocardiograma. Entonces, el valor que ustedes obtienen de la clavada pulmonar tiene que ser acorde, y por eso es muy importante que antes de entrar al cateterismo se tengan una idea clínica del enfermo y una idea ecocardiográfica. Por eso no debe venir un cateterismo derecho sin un buen anamnesis, como ninguna cosa, y un ecocardiograma que nos perfile el enfermo hacia dónde está. Entonces, sí, ese valor le vamos a dar crédito a ese valor de oclusión de la arteria pulmonar en un contexto clínico adecuado. La tercera pregunta es si la hipertensión pulmonar es causa de la falla ventricular derecha, es decir, cómo evaluamos el ventrículo derecho en el cateterismo derecho. Y ahí, bueno, tenemos algunos valores indirectos y algunos valores más directos. El gasto cardíaco y el índice cardíaco son valores directos del gasto cardíaco derecho, porque yo, en definitiva, en el cateterismo derecho lo que mido es el gasto cardíaco derecho por termodilución o por FIC. Pero además la presión de la aurícula derecha, cuando es más de 14 milímetros de mercurio, es importante para definir una falla. O sea, si yo encuentro una presión de la aurícula derecha muy elevada, seguramente ese ventrículo derecho está fallando. Si encuentro un índice cardíaco menor de 2, por supuesto que también. Si encuentro una saturación de oxígeno menor en la arteria pulmonar, menor de 60, define una falla ventricular derecha, probablemente haya bajo gasto y por eso la saturación no es la única explicación, pero es la explicación más probable, que la saturación baja sea por bajo gasto, ¿tá? Y eso además es un marcador de riesgo. Por supuesto que el llenado del ventrículo derecho también me va a mostrar cómo está la falla diastólica del ventrículo derecho, o sea, si tiene un llenado deep plató, va a ser un ventrículo derecho muy dilatado o correspondiente a una pericarditis constrictiva. O sea que yo tengo datos a través del análisis de la curva del ventrículo derecho, del índice cardíaco, de la presión de la aurícula derecha, de la saturación de la arteria pulmonar, de si ese ventrículo derecho está disfuncionante. Y entonces, en el cateterismo derecho voy a contestar por un mecanismo, además del ecocardiograma, que ya contestó esa pregunta, por otro mecanismo voy a contestar cómo está el ventrículo derecho de esa hipertensión y contesto si la hipertensión pulmonar es causa de la falla del ventrículo derecho que estoy viendo. Y por último, voy a definir dos preguntas importantes que se refieren al riesgo del paciente
y si está siendo efectivo el tratamiento. El riesgo del paciente, hoy por hoy la hipertensión pulmonar se establece como una, o sea, los objetivos del tratamiento de la hipertensión pulmonar están basados en niveles de riesgo. Yo debo mantener a mi enfermo en un nivel de bajo riesgo, ¿tá? Y el riesgo está definido por una serie de variables, ya desde el 2015 una serie de variables, en las cuales hay muchas de ellas que son hemodinámicas. Tienen que ver con niveles de corte de los valores de la hemodinamia, del cateterismo derecho, para definir que ese enfermo entre en bajo riesgo. ¿Por qué? Porque lo que se sabe es que los pacientes que tienen valores hemodinámicos, además de la clínica y además de los ecocardiográficos, pero sobre todo los hemodinámicos tienen gran valor, por encima de determinados niveles, tienen una altísima mortalidad. Entonces, cuando yo sigo un paciente en hipertensión pulmonar, el esquema terapéutico está basado en el nivel de riesgo. Le estoy dando un medicamento para la hipertensión pulmonar a mi paciente. Si sigue en alto riesgo, tengo que agregarle otro medicamento. Si bajó de riesgo y está en un riesgo bajo, estoy tranquilo que está haciendo efecto. Entonces, por eso es muy importante establecer el riesgo, y los valores para el riesgo son la presión de la aurícula derecha, que sea menor de 8 para definir bajo riesgo, que el índice cardíaco esté más de 2,5, que la saturación de la vena pulmonar sea más de 65, y bueno, y hay 3 niveles, nivel bajo, nivel intermedio y nivel alto de riesgo para los enfermos, y siempre debo intentar mantener a mi paciente en un nivel de bajo riesgo. Y en el mismo sentido hago la pregunta de si el tratamiento está siendo efectivo, y en este sentido debo evaluar y comparar el cateterismo que le hago en el seguimiento al paciente con respecto al cateterismo que le hice antes de empezar el tratamiento. Entonces, siempre cuando hacemos un cambio de tratamiento, repetimos el cateterismo y vemos el delta cambio que ha tenido el enfermo, y eso es un elemento a considerar. Bueno, esta es la oportunidad para hacer el cateterismo, no les voy a ahondar en esto. Lo otro que es importante es esto, que se refiere a los centros de referencia. En este trabajo lo que se comprueba es que la derivación a centros de referencia, o sea, el cateterismo cardíaco derecho no tiene gran misterio, es colocar un catéter y medir todas las presiones, pero la interpretación y la corrección de los errores requiere de expertise, requiere de experiencia. Y entonces lo que estudió este trabajo es si el enfermo era tratado en un centro de referencia versus si era tratado en un hospital común, en un lugar no de centro de referencia, donde vieran menos cantidad de pacientes con hipertensión pulmonar. Y entonces, lo que se concluyó es que la derivación al centro de referencia en pacientes con hipertensión pulmonar está bien documentada en las guías de la práctica médica, y se establece como un centro de referencia una unidad que tenga médicos, nurses entrenados en el manejo de estos pacientes, que participen en los estudios randomizados y controlados de hipertensión pulmonar, y que frecuentemente los pacientes son derivados. Lo que se ve en este estudio es que los pacientes son derivados tardíamente a los centros de referencia. Cuando el enfermo anda muy mal y ya no saben qué tiene, lo mandan a un centro de referencia, con medicación habitualmente específica, o sea que ya dan el paso hacia un tratamiento específico, que la mayoría de las veces está indicada fuera de las guías y sin un control de eficacia. Que además la medicación específica es cara y requiere controles para evitar toxicidad y efectos secundarios, lo cual hace de esto gran importancia, porque ya se ponen medicamentos, no se controla, se pone medicación fuera de las guías. El ejemplo más típico es el sildenafil en todas las hipertensiones pulmonares, para decirle a uno, cuando ustedes van a la policlínica recién hipertensión pulmonar, la mayoría tiene sildenafil o alguien se le ocurrió poner Bosentan sin haber hecho nunca un cateterismo ni nada. Es una medicación cara, que ya empezaste el tratamiento, no hay controles, y muchas veces es fuera de las guías la indicación. En este estudio, entonces, que nuclean 140 pacientes, bueno, etcétera, etcétera, lo que se evidencia es cómo cambió el diagnóstico, ¿tá? Cómo se cambia el diagnóstico en un centro de referencia, ¿tá? Y cómo, en conclusión, en este trabajo se muestra que los pacientes fueron frecuentemente referenciados en una etapa muy avanzada de la enfermedad, mal diagnosticados, mal clasificados, poco estudiados y tratados inapropiadamente o subtratados. Esto pone de manifiesto la importancia de una temprana referencia hacia centros terciarios, en especial el cateterismo derecho realizado por médicos con experiencia en la técnica y en la interpretación previo al inicio de los tratamientos. Y esto está puesto directamente en la guía de hipertensión pulmonar. Bueno, ¿qué complicaciones puede tener la colocación de un catéter de Swan-Ganz? Bueno, ustedes ya las conocen, la hemorragia, la trombosis, la función arterial, etcétera, etcétera, la embolia. Yo les diría que de las más frecuentes es la complicación del acceso vascular, pero eso se maneja fácilmente. Y dos complicaciones que les mencionaría. Una es la hemoptisis con la colocación de un Swan-Ganz, porque usted coloca en el Swan-Ganz, le parece que está todo bien, lo dicen en la media chiquita de hemoptisis, y el enfermo empieza a toser,
toser, después muchísimo, rotura de la arteria pulmonar y se muere el enfermo. ¿Tá? Eso es una complicación poco frecuente, pero es mortal. Y lo otro son los nudos en la colocación del Swan-Ganz. El Swan-Ganz es un catéter blando que va guiado por un balón, entonces funciona como una vela, ¿no? No tiene la motilidad que tienen los catéteres coronarios, que son duros y uno los dirige de un lado para otro. Estos catéteres van viajando por el impulso del balón, guiados por la sangre. Y muchas veces resulta que vos lo ponés, o se ponen en la unidad, o no se ponen bajo radioscopía, o se ponen bajo radioscopía igual, y terminás haciendo un nudo adentro del corazón. Entonces, el problema es que tenés un catéter anudado que no sale. Tanto es así que uno de la desactivación, digamos, del uso de Swan-Ganz en forma amplia, como referíamos en la tabla inicial, era no usarlo en forma muy frecuente, sobre todo si no era, porque los CTI entre los años 70 y los años 90 pusieron Swan-Ganz a rolete, pero los ponían sin visualización bajo radioscopía, y la cantidad de complicaciones por anudaciones, infecciones, hemorragias, sangrados era muy grande. Eso llevó a que el equilibrio entre colocar y no colocar diera a favor de no colocar, y entonces, mirá, yo para los datos que voy a sacar, más o menos, ya tengo una idea clínica, y más o menos, pero después para tener una infección, un nudo en el Swan-Ganz, o una hemorragia, prefiero no ponerlo. Y así fue llevándose, y por eso se pone mucho menos. Es verdad también que se desarrollaron otras técnicas, se desarrolló la ecocardiografía, que vino a monitorizar la hemodinamia de otra manera, y creo que tiene gran valor, y vamos tendiendo hacia esto, pero también es verdad que la colocación de catéter de Swan-Ganz sin la visualización trae una serie de complicaciones. Bueno, hay contraindicaciones absolutas, por supuesto no se pueden cruzar las válvulas mecánicas, por supuesto si hay una endocarditis, no hacerlo, y por supuesto hay contraindicaciones relativas como la coagulopatía, la presencia de marcapaso, el bloqueo de rama, todas esas cosas que se pueden solucionar cuando uno va a colocar. Entonces, volviendo al esquema inicial, nosotros vamos a intentar evaluar cuáles son los errores del sistema de medición, cuán fidedignas o seguras son las medidas obtenidas en el cateterismo cardíaco derecho. Y para eso vamos a hacer un doble análisis, esto que se llama análisis en ojo de buey, que intenta explicar que los datos obtenidos, los números, al final, los números obtenidos en el cateterismo derecho puedan ser exactos y precisos, exactos o imprecisos, o inexactos pero precisos, o inexactos e imprecisos, lo peor de las situaciones. Entonces, está ejemplificado en una diana, ¿no? O sea, ¿dónde va el disparo? ¿Estoy invocando o no estoy invocando? Y siempre que comparando contra él, el gol estándar, digamos, para cada uno de los valores. ¿Está? Pero especialmente nos vamos a dirigir a la enclavada pulmonar, que es el gran variable y la gran clasificación del cateterismo, en donde qué tanta certeza tenemos de lo que estamos midiendo, como que esto es verdadero o no es verdadero. ¿Está? Este análisis es un análisis que se defina como cualitativo, en ojo de buey, pero existe también un análisis, digamos, más cuantitativo, que es el análisis de Blatt-Altman, que tiene que ver con el análisis de la diferencia entre las medias entre ambos métodos, ¿tá? Y eso también define precisión, exactitud, ¿tá? O sea que se puede hacer desde el punto de vista estadístico, se puede hacer una medida cuantitativa, y eso es el Blatt-Altman, es una herramienta estadística, una herramienta que permite diferenciar qué tan seguro o qué tanto diferencia tenemos o qué tan verdadero van a ser los valores que tenemos. Entonces, empezando por los errores del sistema de medición, los dividimos en tres tipos. La medición de las presiones, o sea, yo puedo medir con un catéter de columna líquida o un catéter de columna fluida, sólido o fluida. Puedo, la medición entre el FIC directo, que digamos, es el método estándar, versus la termodilución o el FIC indirecto, que son las medidas que se usan en la práctica clínica. Y cómo puedo cambiarlo. Bueno, la diferencia entre la columna líquida y el estado sólido permite diferenciar, decir que el valor que obtenemos con la columna líquida, que es el que utilizamos en la vida real, es exacto pero es impreciso. Es decir, la columna sólida es mejor, sería mejor tener catéteres sólidos para medir las presiones de todo el sistema, tanto izquierdo como derecho, pero los valores que obtenemos con la columna líquida son exactos, son buenos, no son muy precisos, vamos a tener pequeñas variaciones, pero son buenos valores. ¿Tá? Hay algunas diferencias. Directo significa calcular, o sea, el gran problema del método de FIC es calcular el consumo de oxígeno. Cuando uno calcula el consumo de oxígeno lo puede estimar por tablas o lo puede calcular, no, por kilo de peso es tabla, ¿tá? Lo puede calcular viendo la expiración con una máscara de Douglas, ¿no?
Entonces, el método directo de FIC es eso, o sea, yo le hago una espirometría al enfermo, le mido la exhalación de anhídrido carbónico, mido todo lo respiratorio lo mido y calculo el consumo de oxígeno del paciente. Y el método indirecto de FIC, que es el que hacemos acá, es por tabla, o sea, el enfermo pesa tanto, mide tanto, tiene tal superficie corporal, este es el valor, es un homograma. ¿Tá? Ahora, hay una diferencia entre, o sea, los pacientes, no es lo mismo el FIC directo que el FIC indirecto. Uno está asumiendo una cantidad de cosas y el otro lo está calculando verdaderamente, y más en enfermos que tienen hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, lo que fuera, donde el consumo de oxígeno va a variar específicamente en ese paciente. Y ahí tenemos un error importante. El otro método, ese que ustedes ya conocen, que es el método de termodilución, ¿tá? Que está en la fórmula. Entonces ahí les pongo la termodilución, donde uno compara la termodilución con comparación entre el método de FIC directo y la termodilución, y volvemos a obtener un valor que es exacto pero impreciso, pero en definitiva no sirve, porque quiere decir que la termodilución que hacemos es un dato bueno comparado, o sea que hay estudios que avalan que si yo hago una termodilución en la sala, ahora voy a una termodilución, ese valor que obtengo es un valor bueno, en el sentido que es exacto, pero es impreciso. Puedo tener pequeñas diferencias si le hicieran un FIC directo, pero significa un tiempo y un gasto muy importante hacer un FIC directo, y el que estoy obteniendo por la termodilución es muy bueno. ¿Tá? Lo mismo pasa si yo uso el FIC indirecto, ahí voy a tener un poco más de error. ¿Tá? Entonces, lo que quiere transmitirles esta diapositiva es que, en definitiva, usando la termodilución, estamos bien. ¿Tá? Después pasamos a los errores de medición. Entre los errores de medición importa mucho el posicionamiento del transductor, el posicionamiento del catéter y la variabilidad respirofásica, que ya la vimos en el caso que les presenté. Entonces, la definición del nivel de cero, dónde tengo que poner el cero para hacer el cateterismo, es muy importante, y es en la línea medio torácica, en el plano frontal, en el plano transverso y en el plano medio sagital. ¿Tá? Es decir, que yo tengo que colocar el cero, el transductor del cero en el cateterismo derecho, en la línea medio axilar, o si quieren, a la distancia media, antero-posterior del tórax, a nivel medio axilar. ¿Tá? Con eso voy a mitigar el nivel del cero, porque corresponde a la aurícula, el nivel de la aurícula. ¿Tá? Otro aspecto importante de errores de medición es dónde coloco dónde inflo el balón, en qué zona de West se infla el balón. Eso también tiene que ver, y eso varía las presiones donde yo ponga donde inflo el balón. En ese sentido, los criterios para validar la enclavada pulmonar son que tengan un valor de la enclavada pulmonar que sea menor que la presión diastólica pulmonar, que tenga un trazado que se vean ondas A y ondas B, que tenga variaciones respirofásicas presentes, y que la saturación de oxígeno con el balón insuflado sea mayor del 94% y que esté en una zona 3 de West. ¿Tá? Hay que tener mucho cuidado en enfermos con hipovolemia, en enfermos con EPOC avanzado, obesos masivos, en asistencia respiratoria mecánica, enfermos con fibrosis pulmonar. Son todos esos enfermos que van a tener una gran variabilidad respiratoria, gran alteración respirofásica, y que me va a hacer, como en el caso que les presenté, difícil de interpretar cuál es el valor que voy a tomar, porque el enfermo se mueve, tiene una respiración respirofásica, entonces la curva de presión me va a ser absolutamente oscilatoria, y entonces ahí yo tengo que pensar que el enfermo está hipovolémico, que tiene una enfermedad respiratoria, tanto fibrosis como EPOC, o es una obesidad mórbida, o es un enfermo entubado y ventilado, que dificulta la medida en la zona 3 y va a dificultar el valor verdadero de eso, y hay algunas medidas para mitigar eso, para intentar entender eso. Otra influencia que es dónde está colocado el balón, ¿tá? Y cuál es la influencia de la posición del inflado del balón en el registro de la enclavada pulmonar. Y acá se ven varios catéteres enclavados de diferente forma. Digamos que en la posición A sería la posición ideal, donde yo tengo una arteria pulmonar, insuflo el balón en una arteria que coincida con el diámetro del globo, entonces voy a ocluir y la presión que se va a transmitir va a ser la verdadera presión de la aurícula izquierda. Pero en la opción B, si el inflado es más chico que el diámetro, se va a transmitir por el costado de la presión, entonces yo voy a tener una mezcla de presión arterial pulmonar con enclavada pulmonar, entonces voy a tener una presión más alta. En la opción C, lo que voy a tener es que la punta del catéter está como umbilicada, es decir, el balón está tan sobredimensionado que crece hacia adelante y tapa la punta, por lo tanto voy a tener una presión local muy avanzada, muy alta, pero es porque sobrecreció el balón y me está tomando la presión en ese pedacito de ahí, en la punta de ahí, que está tapada porque creció el balón por delante. ¿Me expliqué? Y lo mismo pasa cuando el balón está de costado,
porque tiene una presión local muy alta y todos me van a dar enclavadas pulmonares altas. Esto lo vemos en la sala de hemodinamia todo el tiempo. Si tiene una presión altísima, no, para un poquito, desinfla un poquito, mirá de nuevo, intentá ponerle una arteria que corresponda, hacer una inyección y mirá que corresponda el diámetro de la arteria con el diámetro del balón, cuál es el volumen del balón que pusiste, cuál es el volumen del balón que se pone, cuál es el balón óptimo, ahora lo vamos a ver. Pero todo esto da oscilaciones de la enclavada pulmonar, y atrás de esa oscilación de la enclavada pulmonar está la misclassification de la hipertensión pulmonar. Entonces yo paso a decir, tiene una enclavada pulmonar altísima, entonces tiene un grupo 2, pero no me coincide, tiene 20 años y parece que tiene una hipertensión pulmonar primaria, y entonces que me voy a cualquier lado. Y acuérdense que el cateterismo es un examen crítico en la hipertensión pulmonar, dirige el tratamiento, después de eso va a tratamiento. Y es totalmente diferente que tenga una enclavada pulmonar alta versus baja, porque el tratamiento, una tiene una cardiopatía, otra no la tiene. Bueno, entonces, acá este estudio muestra cuál es el valor óptimo del volumen del balón, de insuflación, no les voy a poner. Este es un ejemplo de ejemplos de presión over o under, o sea, ejemplos claros de presiones que pueden estar, digamos, mal tomadas. Bueno, entonces, otro error que es importante es interpretar, o sea, qué significado tiene la enclavada pulmonar en relación a la presión, o sea, cuál es la relación entre la enclavada pulmonar y la presión de la aurícula izquierda. Porque nosotros hacemos la enclavada pulmonar para medir la presión de la aurícula izquierda, eso está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo se correlacionan si uno ve la curva de la aurícula izquierda? O sea, si uno pone un catéter en la aurícula izquierda y un catéter en la enclavada pulmonar y toma registros simultáneos, este es un registro simultáneo, ¿tá? Entonces, el pico de la onda A, que acá lo tienen, la onda A, ocurre a 240 milisegundos después de la P, a diferencia de los 80 milisegundos que ocurre después de la onda A después de en la aurícula derecha, ¿está? Y en la onda B ocurre luego de la onda P. Eso lo tienen que tener claro. Es decir, que la enclavada pulmonar es una representación perfecta, casi perfecta, de la aurícula izquierda, ¿está? Muy parecida, ustedes ven que la curva es muy parecida, pero tienen que saber que cuál es la onda A y cuál es la onda B. Eso tienen que tenerlo bien claro. La onda B, para hacerlo más fácil, yo le diría que si ustedes toman una enclavada pulmonar, están tomando la presión de la aurícula izquierda. Eso es verdadero y se demuestra en el estudio, ¿está? Lo ven que es muy parecida a la curva. Para identificar la onda B, ustedes bajan desde la onda T y la curva que les coincide con la onda. Y para la onda A es la curva anterior, o lo que pueden hacer es medir 240 milisegundos desde la P y ahí van a encontrar la onda B, la onda A. ¿Tá? ¿Y por qué es importante la onda A? Porque es la onda A la que se cruza, si ustedes recuerdan algo de fisiología cardíaca, es la onda A la que se cruza con la del ventrículo. Y esa es la presión telediastólica del ventrículo, esa es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. O sea, si uno está en el ventrículo izquierdo, donde se cruza la onda A con la onda B en fisiología, ¿se acuerdan? Ahí, esa es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y esa es la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Tá? Esa es la presión verdadera de precarga del ventrículo izquierdo y esa es la verdadera presión que importa en la aurícula izquierda. Ahora vamos a ver. Pero, en definitiva, la presión de la aurícula izquierda no es, son varios puntos, o sea, describe una curva. Ahora, ¿cuál es el punto más significativo? El punto más significativo es cuando se cruza con el ventrículo izquierdo, porque cuando se cruza con el ventrículo izquierdo, ahí es cuando, ¿qué pasa con la válvula mitral? Se cierra la válvula mitral, ¿no? Entonces, ese es el punto crítico para tener presión, porque eso define la precarga del ventrículo izquierdo. Bueno, entonces, acá hay una relación en situación de estenosis mitral y posvalvulotomía, hay una relación en insuficiencia mitral. ¿Cuál es la relación entre las presiones de enclavada en situación de estenosis mitral o de insuficiencia mitral? Todo esto que a nosotros nos parece, no entiendo bien de qué me están hablando, son la base de nuestro pensamiento en la insuficiencia mitral y en la estenosis mitral. Si nosotros no hubiéramos aprendido esto en fisiología, no estaríamos entendiendo la estenosis mitral o la insuficiencia mitral. O sea, la presión de la aurícula izquierda. Todo esto son los estudios que trajeron a entender la estenosis mitral y la insuficiencia mitral con presiones enclavadas altas, que hoy por hoy lo decimos como si fuera una tiene la presión enclavada alta, porque tiene la estenosis mitral, ese nivel de corte se cierra antes, es así. Todo porque entendimos las curvas de presión de corte de los años 70, cuando se desarrolló todo esto, de entender la fisiología cardíaca normal y en situación de patología como estenosis pulmonar o insuficiencia mitral. Estenosis mitral. Entonces, lo que muestra el estudio es que los valores
de obtención de la enclavada pulmonar antes de una valvulotomía mitral o antes de un mitral clip, comparado con posteriores, son valores que son objetivos. Sin embargo, en los valores posteriores no son tan perfectos. No importa. Lo que yo les quiero transmitir entonces ahora es que esto es cuáles son los niveles de corte que vamos a definir para hipertensión pulmonar. Entonces tenemos hipertensión pulmonar, esta es la nueva clasificación. El valor de corte acá yo les diría que es 20. Para recordar, si tienen presión pulmonar más de 20, eso es diagnóstico de hipertensión pulmonar. Van a definir hipertensión pulmonar precapilar si tiene un valor más de 20, una enclavada menos de 15 y una resistencia más de 3. Van a definir una postcapilar aislada si tiene un valor de corte de 20, una enclavada pulmonar mayor de 15 y una resistencia menor de 3 unidades Wood, y una postcapilar combinada o pre-postcapilar cuando tienen los mismos valores pero una presión enclavada mayor de 15 y una resistencia mayor de 3. Es decir que la hipertensión pulmonar postcapilar combinada se parece mucho a la precapilar. Lo único que tiene una enclavada más de 15, pero las resistencias están altas. ¿Tá? Y bueno, y volvemos a otro error de medición frecuente, que es la variación respirofásica, que fue la que vimos en el estudio. Es común ver variaciones respirofásicas en ese grupo de pacientes, sobre todo hipovolémicos, repito, obesos, asistencia respiratoria, EPOC, enfermos con fibrosis pulmonar o patología pulmonar muy importante. Ustedes recuerden que lo que está estandarizado es que ¿dónde debemos medir la presión? ¿La debemos medir al final de la expiración o tenemos que hacer la media digital del ciclo respiratorio? Siempre nos va a quedar la duda. O sea, a lo mismo que hicimos, ¿dónde debemos medir la PCP? ¿Debemos medir la media digital de todo el ciclo de la enclavada pulmonar, onda A, onda B, le hago la media y esa es la enclavada? ¿O debo medirla al final de la telediástole porque es la precarga del ventrículo izquierdo cuando la onda A se cruza con el ventrículo? Esa pregunta ya nos la hicimos y vimos que en determinadas situaciones lo que se tiene como estándar es medirla al final de la telediástole, pero en determinadas circunstancias, cuando hay ondas B gigantes o mucho artefacto o fibrilación auricular, hago la media del ciclo cardíaco. Lo mismo me pregunto con el ciclo respiratorio. ¿Dónde tomo la media? Estoy tomando la presión enclavada pulmonar y el enfermo hace así. ¿Dónde la tomo? ¿En un punto, en el medio del ciclo cardíaco, al final de la expiración o en el medio del ciclo cardíaco? ¿Está? La misma pregunta me hago, porque las variaciones son totales y un enfermo tiene 12 y es precapilar, y tiene 16 y es postcapilar. Y los tratamientos son totalmente diferentes. Entonces esa pregunta es pertinente, no porque yo sea quisquilloso, sino porque cambia totalmente el enfermo. Uno tiene una enfermedad cardíaca, otro no tiene una enfermedad cardíaca. Entonces todo eso que ustedes ven, dice la enclavada, cuando Sebastián les muestra un informe de un cateterismo, de hecho dice enclavada 16, enclavada 16 puntos, será un punto ahí, no, yo no sé. Pero en realidad, cuando Sebastián se enfrentó al problema, era así esto. Y tuvo que decidir si iba a ser la media, si iba a ser al final de la expiración, si iba a ser la media del ciclo cardíaco, si iba a ser al final de la telediástole, si iba a ser el punto telediastólico. O sea que tuvo que enfrentarse a la situación y decir, no, voy a hacer al final de la telediástole en este caso. En este caso voy a hacer la media porque tiene fibrilación auricular. En este caso voy a hacer la media porque tiene mucha variación respirofásica. En este caso voy a tomar al final de la expiración porque no tiene variaciones respirofásicas. Entonces, por eso es que tiene que ser en un centro de referencia, porque tiene que ser alguien que pueda interpretar ese valor y darle el valor justo. Si no, el valor va a salir cualquier cosa y el cateterismo nos va a plantear un dilema difícil de resolver. ¿Tá? Lo normal en situación basal, entonces para bajar un poquito y decir, bueno, acá complicado no puede ser. Vamos a lo simple. Lo normal es que nosotros cuando hacemos un cateterismo derecho, tomamos. Si el enfermo está en ritmo sinusal, tomamos la enclavada pulmonar al final de la telediástole, que va a coincidir con la media aritmética del ciclo cardíaco. Así que no hay problema. No pasa nada porque coincide. Ahora, si el enfermo tiene unas ondas B gigantes así, tenemos problemas. ¿Ah? Si el enfermo tiene unas ondas B gigantes, tenemos problemas. Si el enfermo está en fibrilación auricular, tenemos problemas. Entonces, si está en fibrilación auricular, hago la media. No me complico y hago la media. Si tiene unas ondas B gigantes, tomo la telediástole, porque la media de esa onda B gigante me va a subir mucho la enclavada pulmonar. Entonces voy a ir a la onda A al final de la telediástole y eso va a ser más representativo de lo que tiene. Si el enfermo tiene varias, eso con respecto al ciclo cardíaco. Con respecto al ciclo respiratorio, si el enfermo no tiene una variación respirofásica importante, la tomo al final de la expiración.
no respire, largue todo el aire, sin hacer fuerza, al final de la expiración, es decir, la más alta, la enclavada más alta. Voy a tomar al final de la expiración. Si el enfermo viene de CTI, porque no sé qué, hacer un cateterismo derecho aéreo y es una cosa así, o es un gordo así, entonces tengo un gran problema. Entonces tengo que definir, y ahí voy a la media. Ahí voy a la media del ciclo respiratorio. ¿Está? Bueno, la pregunta que hacía es, ¿en qué fase del ciclo respiratorio se miden las presiones? Ahí está, bueno, etcétera, etcétera. Esto no. Bueno, entonces, pero a su vez, ¿cuál es la relación del ciclo cardíaco? O sea, yo como que uno interpreta que si uno mide la presión de la aurícula izquierda versus la presión del ventrículo izquierdo, como que está midiendo cosas diferentes. O sea, si uno mide la presión de la aurícula izquierda, está midiendo qué presión es la aurícula izquierda y por lo tanto estoy midiendo todo lo que se contrapone a la eyección del ventrículo derecho. O sea, porque el ventrículo derecho y la arteria pulmonar está luchando contra esa presión de la aurícula izquierda que tira para el otro lado, ¿verdad? Cuanto más alta la presión, más carga pulsátil tiene ese ventrículo derecho para combatir. Es decir, el ventrículo derecho intenta eyectar por la arteria pulmonar, pero va por la arteria pulmonar y al final de la arteria pulmonar está la aurícula izquierda, ¿verdad? Si la presión de la aurícula izquierda está muy alta, al ventrículo derecho le va a costar inyectar, ¿verdad? O sea, es una fuerza que se contrapone. Eso, entonces yo diría que para evaluar la hipertensión pulmonar, que es lo que está en el medio entre el ventrículo derecho y la aurícula izquierda, lo principal es medir la presión de la aurícula izquierda. Ahora, si yo mido la presión del ventrículo izquierdo, porque decimos, mira, ¿sabes qué? No se pudo enclavar, es horrible la presión. Vamos a presión de del ventrículo izquierdo. Estoy involucrando además a la válvula mitral en el medio del camino. Y entonces ya no es tan representativa, puede ser representativa de todo el sistema, pero en realidad lo que me está dando la presión de del ventrículo izquierdo es más qué precarga tiene el ventrículo izquierdo. O sea, responde mejor a la pregunta ¿cuál es la precarga del ventrículo izquierdo? La presión telediastólica final del ventrículo izquierdo, que en realidad para el análisis de la presión pulmonar. Entonces, para el análisis de la presión pulmonar, yo prefiero la enclavada pulmonar, porque es más representativa de toda la fuerza que tiene ese ventrículo. Si no la tengo, puedo usar la presión diastólica final del ventrículo derecho y me sirve de forma tentativa. Pero en realidad está midiendo más la precarga del ventrículo izquierdo que la verdadera carga que tiene el ventrículo derecho para fijar, porque en el medio está la válvula mitral, está la aurícula izquierda rígida. O sea, si yo pongo la presión de la aurícula izquierda, y si me vengo más acá, se mide la presión venosa, verdadera, la presión de las venas pulmonares, es mejor todavía, voy a tener una mejor idea de contra lo que está luchando el ventrículo derecho y por qué tiene hipertensión pulmonar ese enfermo. ¿Por qué está luchando contra eso? Es una medida más. O sea que si yo estoy estudiando la hipertensión pulmonar, preferiría medir las presiones del sistema venoso pulmonar que medir más allá, porque voy involucrando más actividades. Si mido la aurícula izquierda, ya estoy involucrando todo el sistema venoso, más la rigidez que tenga la aurícula izquierda, más la estenosis de las venas pulmonares. Todas las preguntas que yo me hice en el otro, ¿por qué eran diferentes unas que otras? Las presiones, si están estenosadas o no las venas pulmonares, cómo está la rigidez de la aurícula izquierda, es una palangana o es una aurícula izquierda rígida y chiquita. Y si voy más allá y voy al ventrículo izquierdo, además involucro la válvula mitral. Entonces, para evaluar la presión pulmonar conceptualmente, es más importante poner un SWAM y medir la presión venosa pulmonar, es decir, la enclavada, que en definitiva se correlaciona con la aurícula izquierda y se correlaciona con la presión terminal del izquierdo, pero tiene menos errores cuanto más acá esté. Y si yo quiero evaluar cómo está la precarga del ventrículo izquierdo, porque el enfermo está en gasto bajo, bueno, de repente es mejor tener una presión diastólica final del ventrículo izquierdo y ver realmente cuál es la presión diastólica del ventrículo izquierdo para decir, no, mirá, lo que pasa es que la precarga tiene bajo gasto porque la precarga del ventrículo izquierdo es bajísima. Entonces, todo esto que nosotros vemos como un equivalente, tomar la presión enclavada pulmonar, poner un catéter en la aurícula izquierda o poner un catéter en la presión en el ventrículo izquierdo, son similares, de alguna manera da información similar. Son en diferentes lugares y tienen diferentes errores y tienen una traducción sobre fisiopatológica diferente. O sea, según lo que yo quiera estudiar, me va a servir más una o más otra. ¿Se entiende el concepto? Sobre todo si yo medía al final de la diástole versus si yo y también si yo medía al final de la diástole versus si yo promedié. Porque fíjense la diferencia. Yo tengo una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo medido en la onda A de 16. Pero es un punto en el ciclo cardíaco. La hipertensión pulmonar es dependiente de esa presión absoluta porque es una hipertensión pulmonar del grupo 2. O sea que toda la presión está vinculada a que tiene
La presión es perpendicular a la enclavada pulmonar que tenga, pero yo la estoy midiendo en un punto del ciclo cardíaco, en un punto. Si yo tomo la media, es más representativa de la hipertensión pulmonar, porque yo tomo la media de la arteria pulmonar, tiene, no sé, 45, y la media de la enclavada pulmonar y tiene, no sé, 18. Bueno, entonces, esta correlación parece bastante buena. Ahora, si yo la estoy tomando en un punto, tiene menos validez. Entonces, yo les diría que la media del ciclo cardíaco tiene valor para entender la hipertensión pulmonar y para ver la carga pulsátil que tiene el ventrículo derecho para eyectar. Y si yo tomo la medida, la presión telediastólica o sea, la onda A en un punto final, tiene más que ver con un punto aislado, tiene correlación con la demás, pero tiene más que ver con la precarga del ventrículo izquierdo, se va a correlacionar más con la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Y de hecho, si uno mide la sobrevida de los enfermos, ¿no? Está bien, está todo bien, pero ¿cómo demostrar que todo es verdad? Que es mejor una media para ver toda la carga pulsátil versus un punto que más me dice más la precarga del ventrículo izquierdo. Si yo analizo mortalidad de este grupo de enfermos, si yo analizo mortalidad, la mortalidad se correlaciona mejor con la enclavada pulmonar medida como una media que con la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Es decir, que el dato que a mí me da la media de la enclavada pulmonar tiene un peso en la mortalidad, o sea, se correlaciona con la mortalidad, mientras que la presión diastólica final se correlaciona mucho menos con la mortalidad. Bueno, ¿qué más le voy a medir? Bueno, esto es la comparación entre la presión, esto es lo que les quería mostrar de el fin del ciclo cardíaco. Ustedes esto ya lo conocen, pero, o sea, si uno ve la onda B, la onda A, acá empieza a subir la presión del ventrículo izquierdo. En este punto de corte, este es la presión diastólica final. Esta es la presión telediastólica, digamos, que es la media de la onda A. Esta es la que está definida como el punto que mediría exactamente, en situaciones normales de un corazón normal, esto coincide mucho con la media del ciclo de la enclavada pulmonar, coincide mucho con la presión telediastólica final del ventrículo izquierdo, coincide con la precarga del ventrículo izquierdo. En situación normal, pero en situación patológica, este punto puede no tener que ver. Por ejemplo, si yo tengo una onda B gigante, porque la media va a estar mucho más alta que la media de la onda A. Por lo pronto, si yo tengo una aurícula izquierda rígida, también, porque los valores van a ser muy superiores respecto a este punto. Por lo pronto va a ser diferente si tengo una gran respiración, una gran variación respirofásica, porque este valor va a estar acá abajo o acá arriba, según donde yo lo tome. Entonces, lo que yo tengo para la fisiología normal, cuidado que no se aplica en situaciones de patología o se aplica con modificaciones en situaciones patológicas. Bueno, acá hay algunas diferencias entre presión diastólica final y enclavada y la onda A. Bueno, lo otro que les quería mostrar es la importancia que tiene la aurícula izquierda. Así que yo les mostré la importancia que tienen los errores de medida, pero conceptualmente a mí me interesa que se queden con las diferencias de medida en la enclavada pulmonar, que es un valor artesanal. Para llegar al valor verdadero hay que considerar varios aspectos. Y otro aspecto que me parece que es importante es cuál es el rol y la estructura de la función de la aurícula izquierda. Porque cuando uno hace hipertensión pulmonar en el grupo 2, sobre todo, ¿no? Hipertensión pulmonar en enfermos cardíacos, que es lo que estamos viendo, ¿está? Hipertensión pulmonar en cardiopatías. Todo lo que uno interpreta a través del Swan-Ganz está modulado por la aurícula izquierda. ¿Tá? O sea, la aurícula izquierda influye en su función. No es lo mismo medirle la enclavada pulmonar a un paciente que tiene una aurícula izquierda normal, con onda P normal, etcétera, una aurícula de tamaño normal, rigidez normal, eso que una aurícula de una cardiopatía atada, fibrilada, hecha una bolsa así y fibrosada. Y no es lo mismo esa aurícula que una aurícula chiquita y rígida con una de las 6 caras puesta con una válvula rígida de metal, y no es lo mismo una aurícula de un obeso inflamada con miopatía y FA. O sea que la aurícula tiene un rol fundamental en la modulación de la hipertensión pulmonar en las cardiopatías. Y eso se entiende en forma muy sencilla, porque está entre el ventrículo y el sistema circulatorio pulmonar. Es decir, la causa de la hipertensión pulmonar en las cardiopatías, ¿cuál es? Que la presión diastólica final del ventrículo izquierdo se transmite, o la presión de la aurícula se transmite al sistema derecho, y eso produce hipertensión pulmonar. Por un mecanismo retrógrado. Además de que hay mecanismos inflamatorios, etcétera, 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 hay un mecanismo mecánico directo, una transmisión retrógrada que todo el mundo la entiende. Ahora, en el medio, entre el ventrículo izquierdo y la vasculatura pulmonar, está la aurícula.
Y las aurículas son todas diferentes. Algunas están fibriladas, otras son gigantes, otras son chiquitas, otras son rígidas, otras son miopáticas, otras son en realidad expresión del llenado ventricular nada más, pero son diferentes. Y modulan la hipertensión pulmonar porque están en el medio. Si la presión del ventrículo izquierdo en la diástole da la hipertensión pulmonar y en el medio está la aurícula, según como sea, va a modular esta hipertensión pulmonar. Entonces vamos a encontrar enfermos que tienen cardiopatías. Entonces, la pregunta es, ¿todas las cardiopatías tienen la misma hipertensión pulmonar a iguales presiones diastóricas finales del ventrículo izquierdo? No, porque algunas tienen aurículas grandes, otras tienen aurículas dilatadas, otras tienen aurículas fibrosadas. Entonces, la aurícula juega un papel importante porque está en el medio, por esa sencilla razón. Entonces, es lo mismo tener una FEBI disminuida que una FEBI normal, una falla cardíaca con FEBI normal que con FEBI reducida. Para la aurícula se remodela totalmente diferente en una y en otra. Entonces, no todas las cardiopatías tienen la misma hipertensión pulmonar, son del grupo 2, pero no todas tienen la misma hipertensión pulmonar. Y de hecho sabemos además, mirándolo del otro lado, unas se mueren antes, otras se mueren después. O sea que tenemos toda una gama de enfermedades. Y parte de la explicación es la cardiopatía. No es lo mismo una estenosis mitral que una falla restrictiva del ventrículo izquierdo, que una falla dilatada del ventrículo izquierdo, porque la aurícula se va a modificar diferente y eso va a transmitirse al sistema pulmonar y va a dar hipertensiones pulmonares de alguna manera diferente, con pronósticos diferentes y con fenotipos diferentes. Algunos tendrán un fenotipo post-prescapilar, otros tendrán un fenotipo capilar aislado, unos se van a morir más, otros se van a morir menos, unos van a retroceder, otros no van a retroceder. Y eso en gran parte está explicado por la función y la deformación de la aurícula izquierda. Por eso es relevante la estructura y la función de la aurícula izquierda en la hipertensión pulmonar vinculada a la cardiopatía izquierda. Entonces, para no aburrirlo, no le voy a explicar esto porque ya la cara de aburrido que tiene me está asombrando. ¿Tá? Pero yo les intento poner algunos datos. Yo sé que esta charla no es linda, pero yo lo que quiero es modificarles un poco para que vean que todo lo sencillo que vemos y que miramos en el eco y la aurícula está grande y ya está, todo eso sencillo que vemos no es tan sencillo. Es archicomplejo. ¿Tá? Y que no es todo lo mismo. No es hipertensión pulmonar vinculada a cardiopatía izquierda 2 más 2 y es lineal. No. Hay muchísimas variaciones. En todo el espectro, desde el análisis que uno hace, desde las medidas que hace, desde los errores de medición que tiene, desde la interpretación, desde el qué nivel de corte usó, de qué le puso Sebastián en el informe, de cómo estaba ese día para interpretar eso. No es que sea respiración, yo le puse un número y ya está. Vino el técnico y me dijo, ponele 18. ¿Cuánto tiene 18? 18. Y el técnico no tiene idea de esto. Yo lo que les intento mostrar con esta charla no es para que ustedes sepan estos detalles mínimos, sino para entender que es bastante más complejo la hipertensión pulmonar en las cardiopatías, en las enfermedades izquierdas, es bastante más complejo de lo que uno tiene sencillo. Hacemos un cateterismo y tenemos el valor y es verdadero. ¿No es verdadero? Tengo que mirar contra qué y cubrirme de todos los posibles errores y mitigar todos los errores. Y aparte, de acuerdo a qué cosa va a tener y en cada momento es diferente y cómo está la aurícula. Y por eso es importante que sea integrador entre la clínica, las imágenes que tengamos, el eco, fundamentalmente acá lo que tenemos es el eco, más la hemodinamia. Entonces, armando todo ese puzzle, bueno, puede ser que tengamos una interpretación más particular de ese enfermo. Lo único que intenta esta charla es ponernos en duda de que todo lo que parecía más o menos lineal, para atrás, retrógrado, en forma mecánica, la hipertensión pulmonar es porque tiene la presión para atrás, dale que va, y todo. Es todo un gris con muchas variaciones. Bueno, tanto es así que la aurícula juega un papel, que hoy por hoy tenemos para la falla diastólica el shunt izquierda-derecha, ¿no? Es este. O sea que tanto tiene que ver. Esto es lo que yo les decía, cómo predecía la sobrevida mucho más la enclavada, la WES, que la final diastólica. Es decir, que no son iguales. Bueno, y algo de errores de interpretación. ¿Es todo lo mismo la enclavada pulmonar, el WES o la presión capilar pulmonar? Bueno, entonces no es exactamente lo mismo. Esto es solamente para que lo entiendan. O sea, cuando uno coloca un catéter de Swan-Ganz, está en la situación 1, pero en realidad la presión enclavada, la presión enclavada, la presión de oclusión de la arteria pulmonar y la presión capilar son tres cosas diferentes.
Aunque nosotros globalmente las consideramos todas iguales. Tiene una enclavada, tiene un wedge o tiene una capilar pulmonar de tanto. Pero en realidad son diferentes. Y son diferentes desde el momento de que anatómicamente son diferentes. Yo pongo una oclusión de la arteria, si yo hago una oclusión, como hago siempre con un Swan-Ganz, lo pongo y inflo, en realidad voy a tener por delante del balón oclusor, voy a tener un pedacito de arteria pulmonar, después voy a tener los capilares, después voy a tener las venas y después voy a tener la aurícula. Ahora, si yo hago una enclavada pulmonar, un wedge, en realidad voy a ponerme en una situación de arteria pulmonar mucho más chiquita, o sea, voy a ir mucho más distal, entonces voy a tener todo un sector de arteria pulmonar que no va a estar, después voy a tener los capilares, después voy a tener las venas y después voy a tener la aurícula. Y si yo hago y en realidad la presión capilar pulmonar es una presión que no es en la arteria pulmonar, sino que es en los capilares mismos. O sea que habría que medirlo con una pipeta en los capilares. Si yo pongo una pipeta en los capilares, no coincide la presión con la enclavada que hice por la oclusión de la arteria pulmonar, porque son presiones de los capilares. La presión es diferente, ¿tá? Y se puede estimar, matemáticamente se puede estimar la presión capilar, pero hay estudios que muestran en animales y en humanos, donde vos medís la presión capilar con una pipeta y no es igual que la presión de enclavada pulmonar ni la huesa, ¿tá? Nosotros las consideramos todas iguales, pero no son iguales, ¿tá? Anatómicamente no son iguales, fisiológicamente no son iguales. ¿Tá? La capilar pulmonar se calcula como se hace una vía exponencial, una cosa compleja, no quiero ni entenderlo, pero es diferente, ¿está? Solo para mostrarles que son diferentes. Lo otro que quería mostrarles es, en los errores de interpretación, cómo puede ser útil el agregado del perfil clínico y ecocardiográfico del enfermo. Es decir, como decíamos en la historia inicial, si nosotros tenemos un paciente anciano con factores de riesgo cardiovascular, la probabilidad clínica aumenta de que tenga una hipertensión pulmonar vinculada a falla cardíaca, porque cuanto más viejo, más enfermedad. Si tiene factores de riesgo, más. Si tiene infarto, más. Si tiene secuela de infarto, más. Si además a eso de clínico le agregamos lo ecocardiográfico, si la aurícula izquierda está grande, por decirlo algo, si el volumen indexado de la aurícula izquierda está grande, ni que hablar si el strain de la aurícula, más detalle, pero voy a lo grande. Si la aurícula izquierda está grande, la probabilidad de que ese enfermo tenga enfermedad izquierda y que la hipertensión pulmonar sea vinculada a enfermedad izquierda es altísima. Entonces, si yo logro integrar el valor de la clínica, le hago el ecocardiograma, me da un puntaje para enfermedad izquierda, y después le hago un cateterismo, y me da para enfermedad, para precapilar, para un poquito que acá hay un problema. Vamos a intentar corregir de todos los errores que nombramos si no estamos midiendo mal. Si no fue que miré mal, si tenía mucha alteración respirofásica, si no tenía una onda gigante, si la medida al final de la diástole, si la final, vamos a revisar porque no coincide la percepción clínica ecocardiográfica con el cateterismo. Ahora, si yo hago el perfil clínico y me viene para enfermedad izquierda, el ecocardiograma de enfermedad izquierda, encuentro una enclavada pulmonar alta para enfermedad izquierda, eso es congruente. Eso le da enorme valor a que el resultado que le puso Sebastián en el informe es verdadero. Y ustedes van a ir por el camino de verdad. Mira, este enfermo tiene una hipertensión pulmonar del grupo 2, vinculado a enfermedad izquierda, y yo le voy a pedir un cateterismo y una resonancia porque creo que tiene una enfermedad restrictiva y esto es lo que está dando la falla cardíaca, o no le creo insuficiencia mitral moderada y le creo insuficiencia mitral severa, porque lo que creo que tiene es una enfermedad y es congruente con la clínica, con el ecocardiograma y con el cateterismo. Un enorme valor en el momento que ustedes toman decisiones clínicas. Entonces, se ha hecho una herramienta en la cual uno puede trabajar no con el cateterismo como un hecho aislado, sino buscar la congruencia clínico-coreográfica de cateterismo. Para darle valor a las decisiones, para después poder tomar una decisión clínica más pesada y más dirigida, porque los enfermos tienen chance, mira, le pongo diuréticos, le estudio la enfermedad izquierda, o le pongo Bosentan y no sé qué, y veo a ver qué pasa. Y si le puse Bosentan y epoprostenola a un enfermo que tiene enfermedad izquierda, le va a ir horrible, no va a mejorar nunca. Y por el contrario, si una enfermedad precapilar le pongo diuréticos y no le pongo me va a ir horrible. Entonces, y como hay tantos errores, como vimos, y es bastante sutil, hay que ser muy cuidadoso. Y entonces, esta herramienta está buena para incorporarlo. Y yo les diría que lo que más se parece, o lo que es más frecuente confundir, es la hipertensión pulmonar precapilar con la hipertensión pulmonar del grupo 2 con FEBI conservada.
Ese es el gran paradigma que tiene que dar, porque en general con la miocardiopatía dilatada no van a tener problemas, porque ella le dice que tiene ni cateterismo derecho le hacen. Tiene una miocardiopatía dilatada, tiene hipertensión pulmonar, fuiste. No tengo cateterismo derecho, es por eso y está. Ahora, cuando vos tenés una hipertensión pulmonar muy importante y tenés un eco con FEBI conservada y un poco de disfunción diastólica, pero nada, y te dice que es muy severa, te dice que tiene una prolongada, y vos tenés un tipo de 70 años y tiene, o 50 años, te genera la duda, ¿pero esto es para sildenafil epoprostenol o es para diurético, buscar una amiloidosis y buscar otras enfermedades cardíacas si estoy comiendo algo? Ahí es donde está el verdadero problema. No lo van a encontrar. El verdadero problema, ese problema no lo van a encontrar con la estenosis mitral con una rodilla así, y te ponen tu cardiografía, te va a decir, vos tienes estenosis mitral, punto. Y para decir, bueno, tienes estenosis mitral, se acabó el problema. No va a cateterismo derecho de enfermo, excepto para definir la cirugía, etcétera. Pero no para el problema diagnóstico. Ahora, toda esta herramienta tiene valor en un grupo muy creciente de la población, que es población un poco más añosa, con hipertensión pulmonar severa y FEBI conservada. Ahí es donde se empieza a complicar y existe la misclassification, es decir, enfermos que van para un lado y van para el otro arbitrariamente y que no van a andar bien. Entonces yo creo que tiene valor ahí. Este es el análisis clínico que les decía, cuáles son las variables que se pueden considerar. La fibrilación auricular es un gran problema, ¿no? Porque es generador de hipertensión pulmonar, generador de enfermedad, es un índice de falla cardíaca diastólica, ¿no? Muy típico, pero a su vez es una complicación de la hipertensión pulmonar también precapilar muy importante con una aurícula derecha así. Entonces, pues la fibrilación auricular tiene mucho que ver. Está muy metida en el medio, a mitad de camino, porque vamos a encontrar una gran población de enfermos hipertensos, con FEBI conservada, con hipertensión arterial y con FA, y que tienen hipertensión pulmonar y no sabemos si es una precapilar o es una postcapilar, que la fibrilación auricular está jugando mucho. Bueno, los valores ecocardiográficos, hay valores ecocardiográficos que están muy evaluados, la E', el diámetro de la aurícula izquierda, y valores del ventrículo derecho, el notch, etcétera, una cantidad de valores que no les voy a aburrir con esto, que son índices ecocardiográficos, que tienen mucho valor en esto. ¿Ah? Bueno, esto es lo que hablábamos. Bueno, con respecto a las maniobras dinámicas, una de las herramientas para diferenciar este subgrupo de enfermos entre católica, ¿no? Paciente de edad moderada, alta, que se parece a un precapilar, pero que puede ser un poco capilar con FEBI conservada, y que está con un poco de diurético y tiene una enclavada pulmonar límite 13, por ejemplo, decís, es un precapilar, por límite menos de 15, 13, me bajo acá. 13 ya le miré la variación, ya miré que si al final de la diástole, ya miré la respiración perifásica, ya comprobé que estoy bien, Entonces, otra herramienta es hacerle una sobrecarga de volumen en la sala de hemodinamia. Le pones 500 centímetros cúbicos de suelo fisiológico y si trepa 18 la enclavada pulmonar, es un grupo 2 oculto. Y ahí ya definitivamente. Porque la falla diastólica se desenmascara con volumen. O con dobutamina también puede ser, pero con volumen es una de los elementos. Entonces, más o menos se crea que entre un 6 y un 10% de ese grupo de enfermos que estamos clasificados como precapilares son postcapilares ocultos. O sea que ahí tenemos una maniobra más. Además de mirar el error de la fin de la diástole, de la respiración, que ya les expliqué todo, no entendieron nada, el volumen. Le hacen volumen. Y ahí pueden desenmascarar. Para ese grupo particular de enfermos que te va a dar problema, porque te va a venir a la policlínica y decir, no mejoré, doctor, ¿sabes? Un poquitito más. Un poquitito más de, 2,5 más de no sé qué. Y así lo va llevando a la policlínica, pero no sabe ni dónde está, parado. No mejoré. ¿Ya no crees que venga más? ¿Te querés matar? Viene 3 veces y no sabes más qué hacer. No es para operar. Es para darle un medicamento, pero no sé qué medicamento darle ya. Entonces empezás a mezclar y dale un poquito de sildenafil, y agregale un poquito de sildenafil, más un poquito de diurético, más, y dale un poquito de Bosentan. Me cayó mal el Bosentan, doctor. Yo qué dije, loco. No sé, estoy perdido. ¿Entendés que estoy perdido? Viene 5 veces con la nieta y ya no sabes qué hacer. Porque estás en un pantano. Entonces, por eso es muy importante que tengas claro. Bueno, a ver qué dijo Pedro. ¿Habrá hecho bien el cateterismo? ¿Estará bien el cateterismo? Vamos a estar seguros. Vamos a hacerle en lo clínico. ¿Está bien? Dame el eco. Vamos a mirarlo de vuelta. A ver en lo clínico. ¿Qué perfil tiene? ¿Qué perfil ecocardiográfico tiene? ¿Cómo está la aurícula? Que es grande. ¿Cómo está el cateterismo? ¿Dónde tomaron la presión diastólica final? ¿Le hicieron sobrecarga de volumen o no le hicieron sobrecarga de volumen? ¿Cómo respondió los diuréticos? ¿Cómo no respondió los diuréticos? Venía con diurético, la presión estaba, la enclavada era media límite, que puede ser que hubiera un error, porque tiene 14 enclavadas pulmonares, pegó en el palo de afuera.
Pero 15 ya va adentro, ya te cambió la clasificación. ¿Ah? Entonces, la maniobra dinámica es un arma más. ¿Ah? Bueno, después está toda esta otra clasificación que tiene que ver si es aislada o es combinada. ¿Ah? Es decir, a su vez, hay un grupo de enfermos del grupo 2 que tienen un componente precapilar. ¿Ah? O sea que la presión que tiene la arteria pulmonar no es la transmisión mecánica directa de la aurícula izquierda y todos los versos que les dije, sino que además hay un componente vasculopático de apretada del sistema arterial pulmonar. ¿Ah? Y eso se piensa que puede ser una etapa evolutiva tardía de muchos años de que ese enfermo está con hipertensión pulmonar, como la estenosis mitral, que va desarrollando, ¿no? Cada vez peor hasta que se hace fija, todo lo que ya conocemos de la historia de la estenosis mitral, ¿no? Que pasa a la etapa de hipertensión pulmonar fija, o puede ser una susceptibilidad particular, o puede ser una mezcla de enfermedades, porque, por ejemplo, y eso también lo van a ver, está lleno. El enfermo tiene esclerodermia. Está con esclerodermia, está lleno. Un poquito de acá, unas cositas acá, unas manitos acá, y ahora tiene hipertensión pulmonar. Yo no sé si es por la esclerodermia que da hipertensión precapilar. Pero además es vieja y tiene hipotiroidismo, enfermedad coronaria, lesión 3 no sé qué, una válvula aórtica rígida, dura, no sé qué, más o menos, una estenosis aórtica moderada, tiene de todo. Entonces, tiene hipertensión pulmonar. Yo al tener hipertensión pulmonar sé que se va a morir, porque la hipertensión pulmonar es un marcador de mortalidad. Entonces digo, bueno, vamos a avanzar un poquito en la hipertensión pulmonar. Le hago un cateterismo. Y el cateterismo me da esto, me da un componente postcapilar, pero que tiene un componente precapilar. Entonces, puede tener un componente precapilar por una enfermedad y un componente postcapilar por otra. O sea, tiene falla izquierda por falla diastólica, el ventrículo izquierdo, etc. Y además tiene un componente precapilar porque tiene la esclerodermia. Bueno, sí, es una interpretación, podría ser. Pero además podría tener la evolución de una falla cardíaca diastólica que evoluciona con un componente precapilar, porque se piensa también que es un componente evolutivo, o sea que tanto retrógrado va lastimando el sistema vascular y al final tenés vasculopatía propia como la estenosis central. Y a su vez, si vos haces un corte de este grupo de enfermos, de repente a los 40 años tiene postcapilar pura, y a los 60 años empieza a tener un componente precapilar, y a los 80 tiene un componente precapilar enorme con 80 de presión sistólica pulmonar. ¿Tá? O sea que en la evolución, si vos lo seguís mucho tiempo, esos enfermos, vas a ver que van cambiando de fenotipo. Y ese fenotipo puede ser por agregado de patología o por progresión de la enfermedad. Y por ponerles una patología que además puede tener un tromboembolismo pulmonar, que además puede no ser una esclerodermia, puede tener 1000 cosas más, ¿no? Puede tener la enfermedad mitral sea más severa y entonces tiene una estenosis mitral, o puede tener un componente vinculado a un VIH, o sea, noxas múltiples que atacan a la enfermedad izquierda, pero también atacan al precapilar, o sea, como si fuera una enfermedad pura derecha. ¿Tá? Y a su vez la insuficiencia tricuspidia, que es todo un mareo de cuánto está influyendo, no solo en la clase funcional del enfermo, sino en la evaluación de sus valores de presión. Pero entonces, esto tienen que saberlo, porque esto no tenemos una explicación exacta para esto. Pero lo que sabemos es que un porcentaje más o menos del 10-15% de los enfermos del grupo 2, o sea, que tienen presiones altas en la enclavada pulmonar alta, tienen un componente precapilar y que se mueren mucho más. Les va horrible. Son más sintomáticos, vienen más con la nieta, joden más y no hay con qué darles. Y vos tenés la percepción de que está cerrando fuera del tacho. Totalmente, porque viene y no mejora nada. No, si tiene algo que operar, no es una válvula mitral que hay que operar y ya está. Llamando al cirujano que lo opere de algo. A ver si mejora. ¿Ah? Ese grupo se muere más, le anda mal, son más sintomáticos, les va mal. Y el prototipo es la estenosis mitral. ¿Cómo es una estenosis mitral? Que no anda, la edad diurética no anda. Ya tiene un componente precapilar, tiene hipertensión pulmonar así, una aurícula izquierda así, no te diste cuenta tarde, nadie te informó una estenosis mitral, hasta que no lo operan no lo resolvés. ¿Ah? Entonces, se sabe que es evolutivo de un grupo de enfermos, se sabe que es mix de patología en otro grupo de pacientes, ¿tá? Que se van agregando tromboembolismo, trombosis, porque a su vez la hipertensión pulmonar es protrombógena, todos sabemos que el mecanismo de progresión de la hipertensión pulmonar es también por trombosis in situ, o sea que se va formando trombos, o sea que la enfermedad trombótica está asociada, que a su vez los enfermos van agregando patologías, porque si vos mirás la lista de la vieja 82, tiene hipertensión, hipotiroidismo, Sjögren, ojo seco, no sé qué, no sé qué, llamen. ¿Ah? Entonces vos más todos los medicamentos que pueden producir hipertensión pulmonar, que están todos dentro del grupo 1, son todos precapilares. ¿Ah? Entonces esto tiene que tener en cuenta. Entonces Sebastián les va a tener que informar, además de que tiene hipertensión pulmonar, dice este valor, mira que yo tuve cuidado, la presión, le hice un desafío de volumen, bla, 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 bla,
pero además es combinada. Ya me mataste con ese dato, porque yo no sé ni qué. No es aislada, es combinada pre-post-capilar, no sé ni qué quiere decir. Lo que quiere decir que tiene un componente precapilar, que es grupo 2, pero además tiene un componente precapilar y que eso se va a morir más, va a ser más sintomática, va a ser más jodida y que yo no sé qué tiene el enfermo, si es por sumatoria de patologías o es la progresión de la misma falla cardíaca. Y el prototipo sigue siendo el gran número de estos enfermos, el número así estadístico, son enfermos más o menos viejos con falla cardíaca con función sistólica conservada. Eso complica más, pero desde el punto de vista ecocardiográfico, es muy fácil decir que una miocardiopatía, no, pero para hacer ecocardiografía es muy fácil decir, vos, tiene una miocardiopatía, la FEBI está de inmunidad. Todos hacemos también con la FEBI y nos vamos al bombo de FEBI inmunidad, está. Porque la FEBI tiene efectos casi todos tapuda, la FEBI y la Shisucray. Entonces, pero cuando la FEBI está normal, mamita, porque entramos en el llenado mitral, y el llenado mitral es un gran misterio, ininterpretable. Ahí ya lo que es ininterpretable, mala ventana o ininterpretable, y ya te quedaste sin nada, ya está, es adivinar. Mala ventana o ininterpretable, y ya quedé sin nada, yo no sé qué hacer. Señora, no sé qué hacer. Entonces, tengo el grupo y tengo la duda, porque Pedro dijo que podían ser capilares, pero además pueden ser postcapilares viejos con función diastólica, no sé qué, maté. Entonces, empezás a hilar fin. Entonces tenés que ir a ver el ecocardiograma, el BOI y el llenado, cómo está, y el E', cómo está, y el score de Opotosky, cómo está. Y ¿cómo es? Y el perfil clínico, me voy llevando para un lado, me voy para el otro para tomar alguna decisión. Pero van a tener que hilar fino, porque si no, van a quedar trancados. Y si le mandan un cateterismo y no te hizo desafío de volumen, vas a decir, vos, no hiciste desafío de volumen, ¿y yo cómo querés que sepa ahora? Hemodinamista te va a matar, ¿qué? ¿Desafío de qué? Pero si no, no van a poder saber. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para caracterizar esta vasculopatía pulmonar? Porque en definitiva lo que estoy viendo es que ese componente precapilar en un grupo 2 me complica. Y entonces, ¿cómo avanzo en ese componente precapilar? Bueno, hay varias armas. Están las resistencias vasculares pulmonares, es el clásico. O sea, si tienen resistencias altas, tienen vasculopatía pulmonar. Es decir, que hay un componente precapilar, no donde yo infle el balón, bastante más allá, en las arteriolas de mucho menos micra. Entonces ahí vamos, cómo está la capacitancia pulmonar, cómo está el índice tau, cómo está. Hay muchas cosas. Se puede evaluar con IBUS, con OCT, intentar, o sea, no para ese enfermo particular, sino entender lo que está pasando con estas herramientas. Patogénicamente, ¿qué es lo que pasa? Si es una mezcla de enfermedades o si es la progresión de la misma enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente hay una vasoconstricción? ¿Realmente tiene sentido darle vasodilatadores pulmonares a un grupo 2 con un componente precapilar? Que yo pienso que hay vasculopatía más allá en el extremo distal y que está vasocontraído, por entonces yo le podría dar vasodilatadores y eso podría mejorar. No sabemos. No sabemos. Por el momento los estudios han dicho que no. Pero lo real es que este grupo de enfermos anda peor y se mueren más. Ahora voy a complicar mucho con esto, que son otros índices, el índice SAP, la capacitancia. Bueno, vamos llegando al final. Yo lo que les quería poner en esta diapositiva, que es un poco complejo, yo tampoco, esta es una charla que está dirigida más, fue hecha para el máster de hipertensión pulmonar, una cosa un poco más, de repente tenían más conocimiento sobre hipertensión pulmonar, pero no voy a hacer una charla para cada uno, ustedes son cardiólogos, para mí tienen que estar acá arriba. Entonces, los puntos claves que yo considero que ustedes deben saber de hipertensión pulmonar y del cateterismo derecho en función de la hipertensión pulmonar, o sea, como técnica, ya que están pasando por hemodinámica, el cateterismo derecho, qué valor les va a aportar, qué significado tiene, es la técnica de estándar oro para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar, para buscar causas de hipertensión pulmonar, para valorar la severidad hemodinámica, el pronóstico, evaluar la vasoreactividad y la respuesta al tratamiento. O sea que el cateterismo derecho ocupa un lugar muy importante en el contexto de la hipertensión pulmonar. No se puede hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar con el eco. Se puede hacer una probabilidad. Ese concepto quiero que lo tengan claro. O sea, el eco no hace diagnóstico de hipertensión pulmonar, hace una probabilidad de que tenga hipertensión pulmonar. Pero para hacer diagnóstico tiene que tener un cateterismo. Para evaluar la causa, bueno, el cateterismo importa porque te va a encontrar si tiene una enclavada pulmonar, una enfermedad izquierda, si tiene un cortocircuito ya te dice, mirá, tiene una cardiopatía congénita, pero hay una cantidad de causas que tampoco las ve, o sea, si tiene VIH no lo ve.
El cateterismo ayuda en el diagnóstico etiológico de la hipertensión pulmonar en forma importante. Valora la severidad hemodinámica, sí, eso es muy importante. Y la clasifica. En base a esa clasificación uno puede establecer un pronóstico. Y puede decir, este enfermo se va a morir más, se va a morir menos. Y además puede evaluar también la vasoreactividad, dándole oxígeno, dándole determinados medicamentos y ver un poco cómo se comporta. Y va a evaluar además cómo le fue con la respuesta a los tratamientos que son instituidos. ¿Tá? O sea que es una herramienta central en el manejo de la hipertensión pulmonar. Es el ariete central en la hipertensión pulmonar, que está la clínica, el ecocardiograma y el cateterismo. Son los tres ejes centrales en el manejo de la hipertensión pulmonar. Después están centellograma, cosas para hacer, pero digo, es muy importante. Y ustedes van a ver que el cateterismo derecho se usa, como puse al principio, básicamente en la hipertensión pulmonar, en el análisis de la hipertensión pulmonar, en la interpretación, pronóstico, etcétera, etcétera. Y después, en algún grupo de falla cardíaca extrema o preoperatorio de algún grupo de pacientes, le hacemos cateterismo derecho. Pero quedó limitado a eso el cateterismo derecho. Algunos enfermos que van a operarse, donde importa ver bien cómo va a ser el posoperatorio inmediato, tiene hipertensión pulmonar, cómo está el ventrículo derecho, etcétera, tener bien documentado eso para el posoperatorio. Los enfermos críticos, donde no sé bien dónde estoy con el volumen y jugar lo más exacto posible en situación de shock cardiogénico con la precarga del ventrículo izquierdo para ver si le darle más volumen o darle inotrópicos, etcétera, en algún punto crítico del shock cardiogénico, y después el gran bloque de hipertensión pulmonar. Para eso uso el Schwann, para eso hago el cateterismo derecho. En esos tres grupos de pacientes. Y no más que eso. Sin embargo, en el proceso de medición y estimación de los diferentes parámetros hemodinámicos se pueden cometer tres tipos de errores: de medición, de sistema de medida y de interpretación. Y yo diría que el primero ya vimos que en general la columna líquida es buena, o sea que importantes son los errores de medición, dónde mido, respecto al ciclo cardíaco y respecto al ciclo respiratorio. Para simplificar así, grosero la charla. ¿Dónde voy a medir la enclavada pulmonar? En el ciclo cardíaco y en el ciclo respiratorio. Y eso me va a dar variaciones importantes, o sea que tengo que estar atento a eso. A su vez, pueden haber errores de interpretación, que eso tiene más que ver con el perfil clínico ecocardiográfico y por el cateterismo. Esa comparación triple los va a ayudar al error de interpretación. ¿Sí? Y que los errores de medición se pueden mitigar mediante la reiteración de las medidas y el promedio de valores. Eso está bueno. Cuando en el análisis de ojos de buey te muestra que un método es exacto pero impreciso, la respuesta es repetir. Lo haces por 3, haces un promedio, ya mejoraste francamente. ¿Está? Exacto pero impreciso, ojo de buey. En la diana le pegaste, no en el centro, pero pegaste todo muy cerca. Repetís por 3, y es lo que hacemos con el gato cardíaco. Si no es un gato cardíaco por termo ilusión, que es exacto pero impreciso, no hace una medida. Hace 3 medidas o 5 medidas, saca los dos extremos, promedias, corregiste el error. Los errores de medición y de interpretación se limitan con entrenamiento y expertise por parte del operador. ¿Tá? Mediante el empleo de maniobras dinámicas, ya vimos que la carga de volumen o el ejercicio son dos medidas que podrían ayudar en esos casos border que yo tengo de presiones, sobre todo de enclavada pulmonar, border. La sobrecarga de volumen, que es muy fácil de hacer, 500 centímetros de volumen, o el ejercicio en los que tienen cateterismo con posibilidad de hacer bicicleta con el cateterismo, te permite mitigar ese error, ese valor que te dio medio en el borde y que vos no estás confiando mucho si es verdadero o no. ¿Tá? Le haces una carga de volumen. Si no subió a 18, es que no era postcapilar. ¿Tá? Entonces estás seguro. Entonces, y el análisis de la coherencia de toda la información, eso que yo le decía, la correlación clínica ecocardiográfica y del cateterismo cardíaco. ¿Tá? O sea que las herramientas son esas. Las herramientas es repetir, entrenarse, hacer desafío de volumen e integrar variables clínicas y ecocardiográficas y cateterismo. Con eso, tienen las herramientas para intentar salir de este marasmo, como tuvieron con el primer cateterismo, donde era todo un entrevero, ¿tá? De intentar llegar a una verdad un poco más verdadera. Chiquilines, por ahí salía. Yo lo que les puedo pasar, si quieren, son algunas historias para que vean un poco de eso. Eso también está bueno porque es bajar a la realidad un poco. Esto es muy teórico.
Es verdad que no se ve. Pero es la única manera de sacarlos del fondo. Es el momento de estudiar. Es el momento de ir a las bases. Yo les paso la presentación y van a alguna de las diapositivas, de lo que les quede duda. No todo, porque nadie pretende que ustedes conozcan esto en profundidad hasta el final. Pero atrás de esto hay un paciente que va a representar cada una de las situaciones. Ustedes lo van a ver. Y de repente jugar con algún caso clínico y profundizar en algún punto. ¿Está? Claro, pasarlo a algo más una historia real. Ustedes sientan que pueden aplicar un poco más de esto bueno, está. La respuesta a esto de repente es decisión para el alumno. ¿Vos viste los pisos de saber? No, vamos a un nivel, por ejemplo, la anuncio que digo, ¿cuánto tiene de presencia histórica? 16. No tiene nada. Pero si lo pasas aquí, nada. Sigue la diáspora. Claro, dice 17, copiamos 17. ¿Está? Sí, eso está bueno. Una vez se lo pusieron en la carrera. Esto no es para el consultorio, para por eso lo tengo que revisar. No es para el consultorio. Esto es para generar una duda, para después interpretar con ojos un poco más críticos. Ser un poco más crítico de lo que reciben. ¿Está? No todo es verdad lo que reciben. No todos los informes que reciben son verdad. Hay que ser crítico en el análisis. Entonces, si tienen alguna herramienta para ser críticos, está bueno. Llegó la doctora. Ojo, que